El dólar se debilitó durante la semana pasada, pero el S&P 500 y el Nasdaq 100 volvieron a visitar la zona de máximos históricos. El Dow Jones estuvo algo consolidado, pero también se mantiene cerca de máximos históricos. Los bienes básicos o los commodities retroceden a la baja. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada el índice del dólar se debilitó y regresó por debajo del 1.0700, rompiendo al mismo tiempo por una zona de soporte bastante importante. Los bienes básicos como el café y el oro retrocedieron hacia abajo, incluso el petróleo se estuvo bastante débil y retrocede hacia abajo, pero llega a una zona de soporte. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice se mantiene en esta zona de consolidación entre los 44.000 puntos y los 45.100 puntos. Desde aquí podría salir en cualquier dirección, pero vemos que la tendencia llegando a la consolidación es alcista, por lo tanto hay más probabilidades de que continúe subiendo y tal vez llegue a romper por encima de los máximos históricos en los 45.100 puntos. El S&P 500 vuelve y visita la zona de máximos históricos en los 6.124 puntos. Podría llegar a romper por encima de ese nivel y llegar a visitar la zona de los 6.200 puntos. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días sigue actuando como un buen soporte junto con la zona de los 6.000 puntos. El Nasdaq 100 también completa un retroceso parabólico del 100% y regresa a los máximos históricos en los 22.142 puntos. Por encima de este nivel, tal vez la zona de los 22.200 puntos actúe como resistencia para el Nasdaq 100. De retroceder hacia abajo o de rebotar de aquí nuevamente a la baja, tal vez la media móvil exponencial de 55 días junto con la zona de los 21.500 puntos actúe como soporte para el Nasdaq 100. Aparte de los índices, la acción de Meta Platforms también llega a un nuevo máximo histórico en los $740, pero esto lo deja al mismo tiempo sobreextendida hacia arriba y podría intentar corregir a la baja. De corregir hacia abajo, tal vez la zona del 680 actúe como soporte para Meta. Nvidia continúa recuperando el terreno perdido y regresa a la zona del 138. Un poco más arriba entraría de nuevo a esta zona de congestión donde se podría consolidar alrededor del 148 o del 150. Hacia abajo la media móvil exponencial de 55 días podría cambiar de función de resistencia a soporte para Nvidia. Tesla retrocede levemente hacia arriba después de esta caída que tuvo, pero la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como resistencia alrededor del 374. De regresar hacia abajo, tal vez el 320 actúe como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 200 días en Tesla. En América Latina, el Bovespa de Brasil aceleró considerablemente su impulso alcista durante la sesión del viernes pasado y llega a la zona de los 128.000 puntos donde se frena un poco. De todos modos, la tendencia alcista a corto plazo se mantiene fuerte y es posible que llegue a visitar tal vez estos picos alrededor de los 131.000 puntos. Como dijimos, el índice del dólar se debilitó durante la semana pasada. Frente al peso mexicano y frente al real brasileño, el dólar también estuvo perdiendo algo de terreno. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos cómo rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, la cual estuvo actuando como un buen soporte, pero finalmente lo rompe a la baja. Llega muy cerca del 1.0650 y un poco más abajo, tal vez el 1.0600 actúe como soporte para el índice, seguido por la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 105.32. Frente al peso mexicano, el dólar rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, pero vemos que se mantiene dentro de esta zona de congestión, entre el 20.90 y el 20.10, así que aunque continúe cayendo, tal vez la zona del 20.10 vuelva y actúe como soporte para el dólar frente al peso mexicano. Frente al real brasileño, el dólar logra romper por debajo de esta zona de soporte en el 5.73. Habíamos visto que ese 5.73 estaba actuando como un buen soporte para la paridad, pero al mismo tiempo también habíamos visto que los máximos de las velas diarias venían siendo más bajos que los anteriores y esto nos indicaba que la presión se estaba acumulando hacia abajo. Eventualmente la paridad llegó a romper por debajo de ese soporte y se acerca a la media móvil exponencial de 200 días.
en el 5.68, donde podría encontrar otro soporte. El oro y el café retroceden levemente hacia abajo, pero todavía mantienen esa tendencia alcista a medio plazo y es posible que continúen subiendo. El crudo se debilita, pero también encuentra una zona de soporte importante, de donde podría regresar al alza, pero ya llevan varias visitas a ese mismo nivel y entre más veces visite ese soporte, más aumentan las probabilidades de que lo rompa. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro retrocede hacia abajo desde el máximo histórico en el 2943. Un poco más abajo, tal vez esta zona alrededor del 2838 actúe como soporte para el oro. Todavía se mantiene la tendencia alcista bastante fuerte en el oro y es posible que vuelva a visitar el máximo en el 2943. Incluso estamos esperando a ver si viene a visitar la zona de los $3,000 por onza. La plata estuvo bastante volátil durante la sesión del viernes, ya que inicialmente llegó a subir hasta el 33.37, pero después de haber llegado a ese nivel, regresa otra vez a esta zona de consolidación alrededor del 32.12. Aún así, se mantiene la tendencia alcista a corto plazo y podría volver a visitar ese máximo del 33.37. Hacia abajo, tal vez la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 31.00 actúe como soporte para la plata. El petróleo WTI regresa a esta zona de soporte en el 70.26. Entre más veces visite ese soporte, más aumentan las probabilidades de que lo rompa, especialmente cuando la tendencia bajista a corto plazo todavía se mantiene. Por debajo de ese nivel, tal vez estos mínimos en el 68.40 actúe como soporte para el petróleo WTI. El Brent también encuentra un buen soporte alrededor del 74.00, pero ya lo ha visitado varias veces y de llegar a romper por debajo de ese soporte, el próximo soporte estaría en estos mínimos alrededor del 71.63. El cobre también estuvo bastante volátil durante la semana pasada, vimos que llegó al 483.54 de donde retrocede rápidamente hacia abajo, pero un poco más abajo tal vez el 460 actúe como soporte para el cobre. El cobre todavía mantiene una fuerte tendencia alcista a corto plazo pese al retroceso bajista del viernes. El café también frena un poco su impulso al alza después de haber llegado a un nuevo máximo histórico en el 432.48. Aquí podría consolidarse brevemente para continuar subiendo, ya que la tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene bastante fuerte. Por encima de este nivel, la próxima zona de resistencia más relevante para el café podría estar alrededor del 450.00 o de retroceder un poco más hacia abajo, tal vez el 400.00 actúe como soporte para el café. Bueno amigos y amigas, para este lunes es festivo en Estados Unidos y es posible que no haya demasiado movimiento en los mercados financieros, pero durante esta semana tenemos varios datos importantes en el calendario económico, como las actas de la Reserva Federal de la última reunión que sostuvieron. Aparte de eso, para este viernes tenemos los PMIs de manufactura y servicio, tanto de Estados Unidos como de Europa. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.